Bien, la situación de Venezuela ha hecho crisis, pero no es una situación que surge de la noche a la mañana. Esto es la consecuencia de un problema que ya toma más de una década, desde que Maduro asumió el poder en reemplazo de Hugo Chávez. Inclusive en los tiempos de Hugo Chávez, presidente constitucional de Venezuela, ya se observaba violación a los derechos humanos, violación al derecho a la libertad de expresión. Se veía un escalonamiento de atropellos a los derechos fundamentales de sus ciudadanos y pérdida de la seguridad interna. Pero con la presencia del presidente Maduro, ¿no?, la situación ha escalado y se ha hecho insostenible. La situación económica en Venezuela es desastrosa, es insostenible. Carencia de medicinas, sueldos en la mínima expresión, no alcanzan para el sustento digno de la población. Carencia en todo nivel, incluyendo racionamientos graves en la energía eléctrica. La situación de Venezuela, que responde a un modelo sociopolítico del socialismo siglo XXI, está demostrando su fracaso absoluto. Lejos de llevar a la población a mejores estándares de vida, la calidad de la vida del ciudadano común en Venezuela se ha depauperizado. Esa es la situación. Y poniendo las cosas en contexto, pues lo más grave que ha acontecido en los últimos años, la violación al régimen democrático venezolano con el robo de las elecciones en el año 2018, ¿no?, orquestado por un tribunal electoral que le ha hecho juego al gobierno, y ahora en el año 2024 se repitió, se reeditó esa usurpación del poder, luego de que, escrutados los resultados electorales, declararon ganador a Maduro, cuando en realidad el ganador de las elecciones fue Edmundo González, ¿no?, apoyado por las grandes mayorías de la población venezolana, ¿no? Fue un resultado contundente en favor de la oposición política, pero ellos hicieron otras cuentas y se burlaron de la democracia venezolana, violentando el derecho del pueblo a elegir libremente a sus dignatarios. Entonces, en ese contexto, ya la situación del país no da más. Eso no justifica, por cierto, una intervención de los Estados Unidos de América. No la justifica en el ámbito del ordenamiento jurídico internacional, porque el derecho internacional prohíbe las intervenciones directas o indirectas. Hay que respetar el principio de la soberanía de los estados. Por muy repulsivo que resulte el gobierno ilegítimo y espurio del presidente, entre comillas, del presidente Nicolás Maduro. Los Estados Unidos, al haber desplegado sus buques de guerra al Mar Caribe frente a las costas del mar territorial de Venezuela, no lo ha hecho precisamente en un plan de turismo en las aguas del Caribe. Precisamente llevan un plan preestablecido, y es disuadir a los grupos narcoterroristas a que continúen trasladando su mercancía al territorio americano, porque está devastando a la población americana con el consumo de la droga. Pero aquí se presentan varios escenarios. No solamente hay la intención de disuadir a los narcotraficantes a que trasladen la droga a los Estados Unidos, sino también hay la intención de presionar psicológica y moralmente, bajo la amenaza militar, presionar a que el gobierno de Maduro renuncie, ¿no? Pudiera ser que Maduro, negociando su salida, logre un asilo político, ya sea en Rusia o ya sea en Cuba, ¿no?, de tal manera que se restablezca el poder
en manos del legítimo ganador de las últimas contiendas electorales, que es Edmundo González. Yo digo de que lo más saludable para todos sería negociar la salida de Maduro, pero una salida incruenta, de que no implique derramamiento de sangre, porque el otro escenario es de que haya una intervención armada, y en esa intervención armada va a haber mucho derramamiento de sangre, inevitablemente, ¿no? Evidentemente que ya los Estados Unidos tomar esta decisión, ellos saben que no van a regresar con las manos vacías, porque sería reconocer su derrota en su gestión frente a las costas de Venezuela. Agotada la gestión diplomática, los Estados Unidos se han dado cuenta de que no funcionó durante tantos años lo que significó el Grupo de Lima, que hacía una presión diplomática para aislar políticamente a Venezuela en el contexto internacional. Se han agotado muchísimos medios y entonces ellos han decidido iniciar una acción armada que contradice el derecho internacional, porque la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, numeral 4, dice expresamente que en las disputas o contiendas internacionales los estados deben abstenerse al uso de la fuerza, porque la única entidad que tiene la facultad para ejercer la fuerza es las Naciones Unidas. Ellos tienen el monopolio del uso de la fuerza para dirimir las controversias internacionales en los casos extremos que se puedan presentar. El punto es que si los Estados Unidos, violentando el principio de soberanía internacional, porque no se puede invadir otro país, vulnerando su independencia y su integridad territorial, los Estados Unidos es parte fundamental de la estructura de las Naciones Unidas. Y lo es no solamente como un Estado que tiene la membresía de esta entidad internacional, sino que es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se toman las decisiones principales en materia de intervenciones armadas. Entonces, y tienen además el derecho de voto y el derecho de veto. Entonces, si lo quieren sentar a los Estados Unidos en el banquillo de los acusados, eso sería como un saludo a la bandera, porque no va a pasar absolutamente nada. Eso es violar, digamos, también el principio de multilateralismo, que es la tendencia prevaleciente en las relaciones internacionales, que no sea unilateralmente un Estado, por muy poderoso que sea, el que tome las decisiones en la resolución de los problemas internacionales, sino que si esto se presenta, se deben recurrir a los mecanismos de solución pacífica de las controversias para encontrar una salida, ¿no? Pero el uso de la fuerza, a menos que sea el uso de la fuerza en legítima defensa, el uso de la fuerza de por sí está expresamente prohibido por la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Lo preocupante es que la situación de Estados Unidos con Venezuela repercute en la paz y la seguridad continental, por lo menos del lado del Suramérica, porque pudiera ser, no digo que necesariamente tenga que ser así, pero esa chispa pudiera encenderse y convocando al principio de solidaridad de los pueblos, Venezuela logre agrupar grupos, agrupar movimientos que estén dispuestos a apoyarlo. Entonces el problema trascendería fronteras. En ese sentido quedaría afectada la paz internacional. La situación se podría agravar, porque un conflicto armado internacional se sabe cómo empieza, pero jamás se sabe cómo termina. Pero no estoy hablando yo de aliados de gobiernos, a pesar de que la América Latina está fracturada. Hay gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda, está ideológicamente fracturada. Pero sí pudiera ser que movimientos insurgentes, ¿no? Como los que tiene Colombia, con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, que están trabajando en el negocio ilícito, en ese negocio perverso del narcotráfico,
pudiera ser que se sumen a las fuerzas regulares del ejército venezolano y también sirvan para combustionar aún más el conflicto armado. Entonces, sí, no descartemos la posibilidad también que haya contingentes armados de otros países que pudieran sumarse a la lucha. Estos provenientes de Nicaragua o de Cuba, que están ideológicamente identificados con la misma tendencia política del gobierno de Venezuela. La comunidad internacional no ha sido indiferente al problema que vive Venezuela. Han trabajado mancomunadamente, entregando sus mejores esfuerzos para llegar a una solución negociada en la salida del conflicto interno que vive Venezuela. Pero el punto está en que el presidente Maduro no quiere abandonar el poder. Al parecer que estaría dispuesto a jugarse la vida para sostenerse a dentelladas en el ejercicio del poder de facto. La situación del presidente Maduro también es una situación insostenible desde el punto de vista del derecho internacional, porque ha sido denunciado por la Comisión de Crímenes Internacionales, crímenes de lesa humanidad, y está siendo juzgado por la Corte Penal Internacional. Los delitos por los cuales a él se le acusa son delitos de carácter imprescriptibles y no amnistiables. O sea, no puede ser siquiera objeto del perdón que le puedan otorgar. Eso, él tiene que responder ante su país y ante la humanidad misma, porque se llaman delitos de lesa humanidad. La parte afectada no solamente es el pueblo en sí mismo, sino la parte afectada se entiende que es la humanidad como tal. Porque el asesinato, el secuestro, la desaparición forzada de personas, la tortura y otros delitos execrables, eso no pueden pasar desapercibidos frente a la comunidad internacional. Hacer lo contrario sería sentar un pésimo precedente, ¿no es cierto?, de que la impunidad, al fin y al cabo, prevalece ante estos atropellos de violación masiva y sistemática a los derechos humanos. ¿Cuál debería ser la posición del Ecuador? Bueno, el Ecuador ha declarado grupo terrorista al Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles, en el cual está directamente involucrado el presidente Maduro, no es nada diferente a los carteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación o el cartel de Sinaloa. Entonces ellos están haciendo daño a la población americana y a la economía americana, porque los Estados Unidos también tienen que invertir ingentes cantidades de dinero para poder atender el problema de los consumidores de la droga, estableciendo clínicas de desintoxicación a esta gente. Pero por supuesto, una situación en conflicto tiene dos orillas para analizarlo. El problema del narcotráfico tiene un origen en la producción y otro origen en el consumo. Los Estados Unidos no están haciendo lo suficiente como para restringir o eliminar el consumo de la droga en los Estados Unidos. Porque si no hubiera quien la consuma, tampoco hubiera quien la produzca y la trafique. Eso en términos generales.